Invitamos al escenario a David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad. Hola, muy buenos días. Espero que me escuchen bien. Bueno, la vida está hecha de anécdotas y yo guardo particular recuerdo de una escena escolar en la que por turnos y en voz alta repetíamos en clase, guiados por la profesora de lenguaje, diferentes pasajes de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Esta fue una práctica que duró, pues, creo yo, casi todo primero de media, ¿no? Pero en mi caso, esto se ha ido extendiendo en el tiempo, de tal manera que hasta el día de hoy he desarrollado una especie de costumbre o manía de siempre relacionar situaciones de la vida real con episodios de esta epopeya griega y particularmente relacionados a Ulises y sus hazañas, ¿no? Si recordamos un poco sobre esta obra, Ulises es obligado a salir de su próspero hogar, estaba muy tranquilo él en Ítaca y lo obligan a ir a la guerra de Troya, va 10 años y luego tiene que tomar otros 10 años para regresar a casa, ¿no? En ese proceso es interesante ver que además de, evidentemente, este tránsito de la guerra a la paz, también hay otros viajes internos, ¿no? Entre el orden, el caos, entre la locura y la razón, ¿no? Y el Perú, creo yo, también está viviendo su propia odisea y por casualidad también va llevando 10 años de locura, ¿no? Su propia odisea, y esto lo pueden ver simplemente en esta gráfica, porque solamente se puede pensar que es una locura haber perdido nuestro nivel de crecimiento potencial en 1/3 en solo 10 años. El mismo trayecto que ha tomado Ulises en esta obra. Y fíjense además que el aporte de la productividad es negativa. Es decir, hoy estamos destruyendo valor. El año pasado, varias instituciones prestigiosas nos reunimos para realizar un trabajo colaborativo y presentar un conjunto de propuestas organizadas en 3 espacios: un ámbito institucional y de reformas políticas, otro espacio de funcionamiento del Estado y otro que tiene que ver con la inversión privada. Si hacemos un balance de lo que han sido durante este año, ¿no?, que se ha presentado, pues los avances han sido modestos y fundamentalmente en el ámbito normativo, sobre todo en el ámbito de funcionamiento del Estado. Y la verdad es que sabíamos que esto iba a ser complicado si teníamos a un gobierno antiinversión, antisector privado, ¿no? Pero hoy, que ya este personaje no está, ¿no?, entonces nos seguimos preguntando, ¿qué pasa? ¿Por qué las cosas van a peor? Y lo que pasa es que estamos todavía en este viaje rumbo al caos, ¿no?, que no ha terminado, y donde se han venido desarrollando, al igual que en la Odisea, algunos seres mitológicos acá en el Perú que están impidiendo nuestro camino al progreso. Y por ejemplo, tenemos al Ejecutivo con baja popularidad que lo incita a lanzar más medidas populistas como cantos de sirena. Tenemos al Ejecutivo bajo los efectos de Calipso, ¿no?, paralizado, indeciso entre el deber y la conformidad, que cree que no puede hacer absolutamente nada porque su popularidad también es baja y porque tiene ahí algunos acuerdos políticos que la inmovilizan. Y por supuesto, el Estado, ¿no?, cuál estos 2 seres, ¿no?, Escila y Caribdis ahí, que tienen a la población o abandonada a su suerte, al robo, a la extorsión, y por el otro lado, cuando te acercas, te devora en sus fauces burocráticas, ¿no? Esa es la odisea que estamos enfrentando, pero es esta misma obra, a través justamente de las hazañas de Ulises, donde uno puede obtener algunas lecciones, ¿no? Primero, claro, para superar estos grandes problemas, tiene que haber valentía, ¿no? Número 1, hay que atreverse a hacer las cosas. Pero otro aspecto interesante es que se tienen que aprovechar las oportunidades, ¿no? Y hay oportunidades buenas que yo creo que se tienen que tomar ventaja en las circunstancias actuales. Y permíteme hacer un salto histórico
simplemente para mencionar a alguien que realmente en la práctica ha enfrentado grandes problemas y creo yo con éxito, ¿no? Y que tiene una frase que me parece que es brillante, donde te dice: nunca tires a la basura o nunca desperdicies una buena crisis, ¿no? Y eso es justamente, creo, lo que le pedimos y le exigimos, ¿no?, a este gobierno, ¿no?, que justamente tome esta crisis como una ventana de oportunidad que nos permita ir superando, ¿no?, las circunstancias que nos encontramos y podamos transitar finalmente ese camino al progreso que no debimos haber dejado. Entonces, retornando a nuestras propuestas, ¿no?, quisiera hacer un balance simplemente de algunas que me parecen importantes resaltar. En el ámbito de las instituciones sólidas y democráticas hay un menú ya bastante conocido de reformas políticas, ¿no?, donde destaca el tema de la bicameralidad y el tema de la reelección congresal, sobre la cual tenemos que trabajar. Claro, eso es un escollo que hay que tener que superar con las otras propuestas, ¿no?, como las del funcionamiento del Estado. Y acá una que cae de maduro y no se entiende por qué hasta ahora no vemos avances importantes después de la que hemos pasado con la COVID-19, es este tema del primer nivel de atención en salud, donde el 94% de los establecimientos de primer nivel no tienen las condiciones adecuadas. Esto es un horror, ¿no? Y no es un problema de recursos, porque pueden ver en la parte inferior que todos los años, tanto el MINSA como GORES dejan aproximadamente 2.400 millones de soles sin utilizar. Imagínense, ¿no?, si pudiéramos utilizar esos recursos, ¿no?, y canalizarlo a través de mecanismos exitosos, potentes, eficientes como obras por impuestos, en 5 años uno podría tener al 40% de esos establecimientos funcionando de forma óptima. Pero claro, también teníamos y mencionábamos en aquellas propuestas el tema de nuestra meritocracia, que realmente es lamentable, ¿no? Si es que el 75% de los cargos de confianza no cumplen con el más mínimo criterio para el puesto, y donde el 98% de los funcionarios no conocen bien los sistemas de inversión y tienen que ejecutar, entonces ya saben ustedes los resultados. Acá también es importante avanzar sobre este ámbito y también en lo relacionado a los expedientes técnicos, ¿no? Esto que ayuda a que justamente las propuestas puedan salir, y esto se podría solucionar de manera muy simple, es cuestión de voluntad, de poner en práctica una plataforma que permita acreditar a las empresas de ingeniería, donde uno puede observar su historial y contratar aquellas que son las mejores para que las obras finalmente salgan. Y todo esto también podría evitar este escenario trágico de obras paralizadas que acompañan a muchos escenarios del país. Alrededor de 2.100 obras paralizadas existen y valdría la pena, y lo comentábamos también en el CADE pasado, focalizar sobre aquellas modalidades donde se encuentra el problema, ¿no?, como es la de asignación directa, que utilizan mucho los gobiernos subnacionales, donde el 54,5% de estas obras paralizadas se concentran. Ya que el tema no es solamente el tema de la modalidad de asignación, el tema es cómo funciona, ¿no? Y aquí hay un tema que hay que solucionar, que es este divorcio que existe entre la ejecución presupuestaria, es decir, el dinero que se suelta, y el avance real de la obra. Y el avance es lento. Otro tema que tiene que ver es el tema de conflictividad. Acá hay un tema que es bastante obvio, pero que no se hace, es que muchas veces el Estado hace promesas, da compromisos de solución, pero no está atado al presupuesto, ¿no? Entonces lo primero que se tiene que hacer es que esas promesas que hace el Estado para solucionar los problemas estén atados a un sistema de presupuesto de inversión y por supuesto que haya una unidad que se encargue de que esto funcione. Y esto es fundamental porque tenemos una cartera de 53.000 millones de dólares, los conflictos están ahí y si uno quiere avanzar pues tiene que concentrarse y puede observar ahí que hay 5 departamentos del país que concentran aproximadamente el 24% de las obras paralizadas, ¿no? Prácticamente el 74% de la cartera de proyectos. Ahí hay que trabajar, ahí hay que empezar a poner en práctica si es que queremos que estos proyectos salgan a la luz. Tema de infraestructura, han habido datos interesantes en el año, después de mucho tiempo se ha logrado adjudicar 2.000 millones de dólares. El gobierno tiene como objetivo 8.000 millones de dólares, pero para que potenciar esto, para generar realmente un verdadero efecto multiplicador ahí va a ser necesario que se aborde el tema del marco normativo, que logre dar mayor claridad al rol que deben cumplir los diferentes actores en las diferentes fases.
Y ya yendo al tema de inversión privada, hay 3 tópicos que voy a mencionar rápidamente. Uno tiene que ver con el mercado laboral, del cual hemos estado hablando bastante. Estos son datos del IBIT. Es imposible, ¿no?, que una empresa mediana, pequeña, quiera contratar trabajadores formales y cada trabajador le cuesta casi el 70% del salario formal o más del 100% del salario informal. Es imposible, ¿no? Y aquí hay un planteamiento que trabajamos en que habría que diseñar un esquema más progresivo en el pago de los impuestos, en el cumplimiento de las obligaciones previsionales y también darle un balance más adecuado a este derecho a contratar, pero también a descontratar, que hay bastantes desequilibrios. En el tema de la estabilidad macroeconómica, es nuestra joya, es lo que nos permite de alguna manera seguir en pie. Acá lo que vemos es la importancia de reforzar el rol que cumple el Consejo Fiscal, que ha sido clave durante todo este periodo, y es, creo, importante darle autonomía financiera para empezar a desarrollar más estudios y más análisis que permita justamente evidenciar las fallas que se pueden producir desde el lado del Ejecutivo. Y otro tema con el cual es imposible hacer buenas políticas públicas son las leyes antitécnicas en el Congreso. Muchas de las leyes se terminan aprobando sin ningún tipo de análisis regulatorio. Ya hemos escuchado reiteradas veces, ¿no?, que se necesita una oficina autónoma de análisis regulatorio para reducir estos proyectos deficientes que casi llegan al 100%. Un análisis del CPC ha encontrado que en las comisiones de economía como en las comisiones de defensa del consumidor prácticamente todos son deficientes, ¿no? Sin buenas políticas públicas, ¿no?, o buenas políticas públicas requieren buenas leyes. Y bueno, esto es de alguna manera una revisión de algunas de estas propuestas que están ahí, que se tienen que empujar. Pero la pregunta que surge pues es, oye, ¿y con este listado es suficiente realmente para salir donde nos encontramos? Y la respuesta es obviamente que no, ¿no? Estas son condiciones necesarias, ¿no? Es decir, esto es como la gasolina que le tienes que echar al carro para que empiece a andar. Pero si el carro está defectuoso, si la batería está mal, entonces nunca va a avanzar. Entonces, lo que se requiere actualmente es que el gobierno también empiece a transmitir señales potentes de una real convicción con impulsar la inversión privada. ¿Y a qué me refiero? Acá hay 3 aspectos que yo creo que es importantísimo que el gobierno actual tome conciencia. El primer espacio de confianza está relacionado con el de la corrupción. Aquí hay que ser muy claros, ¿no? No hay nada más inconsistente que pedirle confianza, ¿no?, que alguien nos pida confianza y observemos que se aprovechan de los recursos del Estado, que se dirigen puestos de trabajo, amigos. No hay forma, ¿no? Esto es básico, ¿no? El segundo espacio es el equipo. Tú tienes que tener un equipo de creyentes en la inversión privada. Tus ministros, tus viceministros, tus directores. ¿Qué sensación tienen muchas empresas mineras cuando empiezan a ver cómo avanzar en sus proyectos y se encuentran con funcionarios con posiciones claramente antimineras? Entonces, yo creo que ahí también este tipo de situaciones mata cualquier plan que tú pongas por delante. Y tercero, yo creo que aquí es el plano más grueso, que es empezar a abordar temas complejos. Cuando se presentan desde el Congreso iniciativas antitécnicas, anticonstitucionales, ineficientes, que hacen daño, un pronunciamiento más claro por parte del Ejecutivo. No puede quedarse silente. ¿Qué hace con Petroperú? Lo dejamos ahí que siga perdiendo miles y miles de millones de dólares y no propone ninguna ley para reformar su gobernanza. ¿O qué hacemos con las leyes antilaborales, ¿no?, del gobierno de Castillo, donde nadie dice ni pío? Esos son claras inconsistencias entre un plan que le ponemos el nombre más bonito del mundo, pero no va a funcionar, no va a funcionar lo suficiente si es que no hay esos compromisos necesarios para avanzar. Y si no, y realmente la situación es tan trágica que yo creo que vale la pena observar estos 2 escenarios, ¿no?, de crecimiento que podría tener la economía peruana y ver cómo se comportan las brechas con un país cercano como Chile. Si el Perú creciera ojalá al 6%, como crecía antes, en la línea roja nos tardaría 14 años en alcanzar el PBI per cápita que actualmente tiene Chile. Si crece a ritmo de 2, le tomaría 40 años.
Pero si vemos el tema de pobreza, las cosas son para llorar, ¿no? Porque si crecemos a 6%, miren, nos va a tomar 10 años regresar a la tasa de pobreza que había antes de pandemia. Pero si crecemos a 2, nos va a tomar casi 30. Por tanto, requerimos realmente un compromiso serio con la productividad. Y claro, lo que hemos visto, pues, efectivamente, que para impulsar reformas en esa línea se requiere conocimiento, consenso, y muchas veces la gente no sabe qué es la productividad. Y el CPC, en la colaboración con Apoyo Consultoría, hemos desarrollado un tablero de productividad que de alguna manera busca evidenciar esta problemática, y voy a utilizarla ahora para contar y evidenciar algunos de nuestros problemas. Fíjense, este es el tablero que hemos puesto a disposición, está en nuestra página web. Acá tienen organizado más de 100 o cerca de 150 variables, donde tienen diferentes aproximaciones a la productividad. En el cuadrado rojo tienen las típicas dimensiones, de acuerdo a la literatura, que explican que hay una mayor o menor productividad en el Perú. Y luego tienen un simulador, ¿no? Algo que nos permite ilusionarnos y decir, oye, si hacemos determinados cambios en estas variables, ¿cómo puede mejorar o empeorar nuestra productividad? Por ejemplo, podemos ir al espacio de la productividad y observar, por ejemplo, algunas de las variables que están ahí. Acá tenemos, por ejemplo, la producción por trabajador comparado entre países de la Alianza del Pacífico, y en la línea roja está Perú, a la cola, y cada vez ampliándose la brecha de productividad con los países de la Alianza. Podemos ver el crecimiento potencial desde el año 1994, acá están los datos del BBVA Research y del Consejo Fiscal, y se puede ver esta trayectoria, este viaje a la locura que nos comentamos, ¿no? Cómo hemos ido reduciendo a 1/3 nuestro crecimiento potencial. Y si queremos explicar por qué, tenemos el espacio derecho para encontrar los diferentes factores. Podemos, por ejemplo, ver el espacio de eficiencia de mercado, ¿no? Y vemos la variable, una de las tantas variables que hay ahí, el costo mínimo de contratar en el Perú. Lo mínimo que cuesta contratar comparado con la Alianza del Pacífico, el de lejos el más alto. Uno de los grandes topes, techos a que las empresas crezcan y sean más productivas. Y quería también, y lo incorporamos en el tablero, evidencia que acabamos de generar y que presentamos acá en exclusiva en este CAE. Es una encuesta a 1.500 bodegueros, ¿no? Un trabajo colaborativo con Bacus, con Ipsos, con Apoyo Consultoría, donde queremos escuchar su voz directamente, ¿no? Y preguntarles qué es lo que les impide crecer y prosperar, que te lo digan directamente qué es lo que les está golpeando, ¿no? Ahí vamos al tablero otra vez, lo tenemos cargado en la caja de instituciones, se mueve a la caja de instituciones y, por ejemplo, pueden observar la barra roja de arriba, donde el 83% señala que su principal problema para hacer negocios hoy, para crecer, es la inseguridad, los robos y la extorsión. Y ahí cerquita está el abuso de autoridad de los funcionarios públicos. Estas variables luego podemos verlas también dimensionadas en unos semáforos que nos permiten indicar la gravedad del problema. Pero queremos preguntarles más, ¿no? Les hemos preguntado, ¿y de manera específica, qué te ha golpeado más el último año? Y nos señalan que las inspecciones arbitrarias, que son el pan de cada día. Entonces, fíjense, hemos observado, ¿no?, en un Estado que te la hace difícil, que para contratar formalmente tienes que pagar mucho, que te tiene abandonado, que te da inspecciones de carácter arbitraria. El pequeño comerciante se tiene que enfrentar al final a un Estado bipolar, ¿no? Un Estado que por momentos te abraza, pero para asfixiarte, y si no, te deja tirado por ahí, ¿no? Entonces, es importante reducir justamente estas barreras que están impidiendo que estas pequeñas empresas, que representan casi el 95% de la fuerza laboral en el país, así no vamos a salir si los tenemos ahorcando de esta manera. Entonces, queremos ver qué pasaría si es que mejoráramos en esos factores y pudieran, ojalá, volver a contratar formalmente. Entonces vamos otra vez a nuestro simulador y nos ponemos como benchmark, ¿no?, intentar alcanzar el promedio de contratación que tienen América Latina, ¿no? Más o menos alrededor del 60% de trabajadores formales. Pues, escogiendo ese escenario, uno lo que encontraría es que la productividad, solo llegando al promedio latinoamericano,
crecería en 7.4%, lo que tendría un correlato de un crecimiento potencial superior al 6%. En resumen, señores, yo creo que es importante tener en cuenta que hoy hay que proponer o desarrollar políticas valientes. La situación es realmente crítica y por momentos me parece que el gobierno en su conjunto todavía no ha tomado conciencia de ello. No necesitamos un gobierno que esté hasta el año 2026 haciendo cosas poco ambiciosas. No, lo que queremos es un gobierno ambicioso que enfrente con valentía el problema y que por fin nos permita salir de esa locura y encaminarnos hacia un espacio próspero que nunca debimos haber dejado. Muchísimas gracias.